Hola amigos de Facebook, no me quiero acostar. Bueno, en realidad no me puedo dormir, aunque mañana tengo que levantarme bien temprano para ir al trabajo sin comentarles a ustedes un artículo que ha salido publicado en el día de hoy en Diario de Cuba, llamado "Tres organizaciones señalan la responsabilidad del régimen en la crisis de Cuba, pero piden un rol más constructivo a Estados Unidos". El artículo es importante analizarlo porque es bastante sintomático de la realidad de Cuba, del acercamiento, ¿no?, de la recolonización, sin antes tener un precedente como tal de la Rusia putina a la familia Castro y bueno, y todas sus víctimas que somos todos nosotros, los de adentro y los de afuera. Pues se trata del Centro para la Democracia en las Américas, oigan los títulos, los renombres: Centro para la Democracia en las Américas, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Cuba Study Group pidieron al gobierno de Estados Unidos dar pasos adicionales para contribuir a aliviar la crisis provocada por el régimen cubano en la isla. Estas organizaciones están usando un lenguaje subliminal, es decir, están reconociendo que la dictadura de Cuba, los criminales de la familia Castro-Canel, tienen responsabilidades en la crisis. Sin embargo, vuelcan esa dirección para pedir ayuda a los Estados Unidos, para pedir una flexibilización, yo no sé de qué, a Biden, en cambio, respecto a la política de Estados Unidos, cuando en este mismo momento se van a deportar presos políticos para Rusia, para enviarlos como mercenarios a algunos de ellos, porque antes de estar en una prisión rusa, mejor estar o tratarse de hacer la idea de ganarse la libertad huyendo en la guerra criminal hacia Ucrania, sin contar de las personas que se han alistado justamente para engrosar las filas del ejército mercenario ruso, supuestamente ruso, dirigido por rusos, por la mafia rusa contra el pueblo ucraniano. El título, obviamente, desde que estas personas hacen su alegato, desde que estas organizaciones, hacen su alegato al gobierno de Biden, ya tiene problemas ya, porque en lugar de exigirle a quien reconocen que es el principal culpable de las penurias del pueblo cubano, no, dirigen su blanco hacia el gobierno de los Estados Unidos. Por eso le digo que hay una premeditación bastante osca, bastante burda, para quien no sabe leer entre líneas, en el pedido que hacen estas organizaciones supuestamente de prestigio para los derechos humanos en América. Estas organizaciones, como les dije, reconocen que el régimen es el principal responsable de la crisis que atraviesa la isla, pero consideran que el gobierno de los Estados Unidos puede jugar papel más constructivo para mejorar la situación del país. Yo espero que en la lectura del artículo nos muestren los caminos que debe seguir el gobierno de los Estados Unidos para mejorar una crisis que es endógena del pueblo de Cuba. Lamentablemente, ¿por qué? Porque tiene falta de libertades y sin libertades no puedes ser individuo, y sin individuos no puedes tener sociedad, y sin sociedad no puedes tener nación, y sin nación no puedes tener Estado. Es decir, es una cadena de términos bien claros, no claros por su definición teórica, sino claros en su definición práctica de lo que es verdaderamente un país, y un país donde tenga un tipo de democracia, algo de democracia. Cuba está enfrentando una crisis humanitaria, dicen estas tres organizaciones, y económica sin precedentes, caracterizada por la escasez de comida y de recursos, apagones continuos y acceso limitado a suministros médicos, señalaron en la declaración. Claro, estas organizaciones son ignorantes como muchísimas otras que engrosan sus bolsillos con dinero sobre informes de Cuba en dibujar un contexto actual de la situación de Cuba. La situación de Cuba no tiene esa penuria desde ahora. La situación de Cuba ha pasado por periodos de una penuria brutal. Lo que pasa es que ha sido silenciado por Fidel Hipólito Castro Ruz. La crisis de los 70, luego en los 80 hubo una aparente viabilidad para tener un falso, no sostenido por la economía, estilo de vida que venía del CAME, si ustedes recuerdan, y básicamente de la Unión Soviética. Básicamente no éramos capaces de generar nuestro Producto Interno Bruto para basar nuestro desarrollo económico en ese producto, capaz de crearlo nosotros como lo hacíamos antes del 59, con todas las situaciones que hubieran en particular. ¿Por qué? Porque ahora no hay ningún tipo de libertad, ahora no, desde 1959. Yo recuerdo, y ustedes, algunos de los que me están mirando, con quien quiero comentar, saben que durante el mal llamado periodo especial,
Ya habían crisis alimentarias y médicas en Cuba. En Cuba nunca ha habido una alta tecnología médica después del 59 para tratar ninguna enfermedad. Nunca ha habido alimentos al por mayor que uno pueda adquirir para tener un tipo de solvencia tan siquiera alimentaria. Esas cosas nunca han existido en la Cuba que yo conocí. Recuerdo ir con calzoncillos, matapasiones, como le llamaban en Cuba, a la universidad, porque era lo que mi madre me podía arreglar de lo que había dejado mi padre en nuestra casa para poder ir a la universidad, porque ni tan siquiera teníamos ropa, no teníamos comida, teníamos que caminar kilómetros para poder llegar a la universidad. ¿De qué están hablando estas organizaciones? ¿De una crisis actual? No. Ellos ignoran la realidad de los cubanos. Lo que pasa que obviamente todas estas organizaciones reciben fondos básicamente de los Estados Unidos. Como ustedes saben, el Tesoro de los Estados Unidos dedica cifras millonarias para democratizar Cuba. Y estas organizaciones toman sus tajadas, pero realmente no hacen un trabajo profundo. Por eso es que la situación en Cuba continúa como está, porque ellos se han encargado de edulcorar la píldora hacia las organizaciones de gobierno de los Estados Unidos, Canadá y de Europa. Y obviamente continuar con una especie de subsidio para alimentar la pobreza, la miseria, la esclavitud, la falta de libertades a fin de cuentas. Mientras el gobierno cubano tiene la mayor responsabilidad por el mal manejo de la economía y las prácticas opresivas que han contribuido en esta crisis, es importante reconocer que el gobierno de Estados Unidos puede jugar un papel más constructivo en la mejora de la situación de la isla. Imagínense que aquí están diciendo, básicamente, fíjense, no están jugando un lenguaje político justamente para seguir manteniendo sus puestos y para seguir manteniendo la ayuda hacia la dictadura de Cuba. Dice que mientras el gobierno cubano tiene la mayor responsabilidad, no, el gobierno cubano tiene el 100% de responsabilidad. Te explico, porque los problemas que ocurren en una nación son problemas intrínsecos de la nación, a menos que exista un bloqueo. Y ese bloqueo solo existió cuando la crisis de los misiles. No existió en otro momento. Entonces, ¿de qué estamos hablando propiamente? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de organizaciones reputadas, supuestamente integradas por intelectuales, que lo que están haciendo es un informe que en su esencia trata de soportar la penuria del pueblo de Cuba, seguir prorrogando la miseria nuestra, porque con esa miseria prorrogada se garantiza que el resto de los países caribeños sigan teniendo cultivos, sigan teniendo turismo, sigan teniendo servicios, porque de lo contrario Cuba arrollaría a todos esos países por sí misma, es decir, por nuestras condiciones culturales, por nuestras habilidades para cantar, para bailar, para sembrar, para trabajar, para ser honestos, como fue la herencia que yo recibí de mis antepasados, no evidentemente lo que he recibido de un gobierno que ha deformado básicamente a la sociedad cubana. Se refiere a las medidas también tratando de exaltar de alguna manera, porque ese es un lenguaje eufemista, de tratar de involucrar al gobierno de los Estados Unidos en salvar a la dictadura de Cuba. Y reconocen que las medidas que fueron tomadas por Joe Biden en mayo del 2022 incluían la autorización para restablecer vuelos comerciales entre Estados Unidos y otras provincias, además de La Habana, el establecimiento de programas de parole para la reunificación familiar, la expansión de apoyo a los emprendedores. ¿A qué emprendedores? Vamos a decir que las primeras medidas son medidas que ayudan solamente a las personas dentro de Cuba que tienen familiares en el extranjero o en los Estados Unidos particularmente, o a los cubanos americanos que pueden entrar a Cuba, servir de mulas, seguir completamente manteniendo el régimen de penuria que tiene el pueblo de Cuba. Porque lo que no saben esas personas que trafican con mercancías, con productos y demás, es que están traficando con el dolor de las familias. Cuando una familia fuera de Cuba manda alimentos, medicamentos a su familia que está dentro de Cuba, está haciendo grandes sacrificios. Y este tipo de personas intermediarias, este tipo de agencias emprendedoras intermediarias, lo que lucran con el dolor de nuestras familias, básicamente es lo que hacen. Ahí no hay ningún nivel de conciencia, ninguno, ni el más mínimo. Porque si hubiera un nivel de conciencia, estas tres organizaciones y esas organizaciones que trafican productos legalmente a Cuba, lo que abogarían básicamente al gobierno de los Estados Unidos es por una intervención humanitaria para acabar el mal de raíz.
Dice apoyo a los emprendedores. ¿Qué emprendedores hay en Cuba? Cuéntenme qué emprendedores hay en Cuba. Para ser emprendedor en Cuba tienes que ser del Partido Comunista de Cuba o de la Juventud Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Si no eres de esas organizaciones, tienes que ser un testaferro de la familia Castro Canel, de sus militares, de su ejército, de su gentuza. Tienes que ser parte de ello, de lo contrario no puedes prosperar. O es que ya tenemos tan mala memoria que se acabó el plan Macete en la década de los 80, o después en la década de los 90 las personas que empezaron a prosperar. Y luego con la visita de Obama, que supuestamente íbamos a tener una libre economía de mercado, y lo que hizo ese señor fue alimentar las fuerzas militares y de represión en la dictadura de Cuba, que hoy en día estamos viendo su repercusión de forma directa. La expansión de apoyo a los emprendedores, como dije, y a los viajes educativos, así como la facilitación del flujo de remesas. Vamos a hablar de los viajes educativos. Es que la mayoría de las personas que toman estos viajes educativos no regresan a Cuba. ¿Y cómo estos viajes educativos se puede acceder un ciudadano de La Palma? Puede acceder un ciudadano de Yumurí, puede acceder un ciudadano como un cubano de a pie. ¿Cómo puede acceder? No puede acceder, no tiene la manera de acceder. Ya ahí estamos viendo un sesgo en la forma supuestamente de facilitar viajes educativos. Son para los mismos que alcanzan posiciones intelectuales o de cierto poder educativo en el país, que ellos mismos básicamente se van cocinando en su propio caldo. O gente que por su activismo político obtienen determinadas becas para, dijéramos, educarse en ciencias políticas, en economía, en organización de una sociedad, pero que muchos no regresan. Desgraciadamente esa es una realidad. ¿Quién dijo que esa es la solución para la penuria que tiene el pueblo de Cuba? La penuria del pueblo de Cuba se soluciona con una sola cuestión que se llama libertad. Cuando hay libertad, hay plenitud del ser humano. Cuando eso no existe, no hay fuerza productiva que pueda garantizar ningún tipo de producción de Producto Interno Bruto creciente y por ende desarrollo de la sociedad a los niveles de educación y a los niveles de medicina, a los niveles productivos. Estas tres organizaciones consideran positivos estos pasos, los que les referí. Y por supuesto me faltó el flujo de remesas. Flujo de remesas del cual yo también soy una víctima. Obviamente tenemos que mandar remesas a nuestro familiar, a nuestra madre, porque no la podemos ver. ¿Pero acaso es esa la solución? Naturalizar que yo no pueda ver a mi madre y poderle mandar dinero. ¿No se dan cuenta que eso es una cosa enfermiza? Es un tratamiento verdaderamente discriminativo. Es un tratamiento verdaderamente de cuánto estas organizaciones nos desprecian como pueblo. Saben que por la necesidad precaria que tienen nuestros familiares, vamos a hacer grandes sacrificios por ellos. Y por eso usan esa vía para expoliarnos, para explotarnos. Que no podemos abandonar, porque no podemos dejar morir a nuestras madres. ¿De qué estamos hablando, señores? Estas tres organizaciones, no importa si ya lucran o tienen sus salarios profesionales por defender los derechos humanos, pero lo que sí están haciendo no es eso con Cuba, al revés, lo que están es de alguna manera fortaleciendo todo mecanismo para hacer aún más pobre a nuestra población y hacernos a nosotros, los que por las razones que sea estamos en el extranjero, más dependientes del sistema dictatorial cubano para poderle hacer llegar algo de comida o de medicamentos y de dinero a nuestros familiares recluidos en esa gran prisión que es el archipiélago de Cuba. Las organizaciones resaltaron que solo en los últimos 2 años aproximadamente el 3% de la población cubana ha buscado refugio en Estados Unidos y dijeron que esa situación se mantendrá mientras la crisis continúa sin resolverse. La situación, no ha habido más migración porque realmente estamos rodeados por aguas y por tiburones. De lo contrario no quedaría un alma, quedarían los testaferros criminales de esa dictadura, de esa mafia, de ese desgobierno, quedarían en ese país y ellos no podrían sostenerse. ¿Por qué? Porque son incapaces con esas barrigas explosivas de poder jorobar su cuerpo para poder sembrar una mata de arroz, para poder sembrar una mata de frijol o de maíz. No pueden. Simplemente cuando ustedes ven ese distanciamiento entre el fenotipo de los que dirigen una nación y el pueblo de a pie, uno se da cuenta de que es una realidad tangible, es una realidad absoluta de cómo esas personas nos desprecian, de cómo esas personas subvaloran nuestras capacidades como seres humanos y nos consideran puros esclavos de ellos, puros esclavos de ellos.
Según estas organizaciones, una crisis tan profunda como la de Cuba requiere abordar las deficiencias de la actual política migratoria de Estados Unidos y la promoción de medidas basadas en derechos. Estamos hablando de medidas basadas en derechos. ¿Derechos de dónde? De los Estados Unidos, porque que yo sepa, los Estados Unidos es un Estado de derecho. De Cuba, donde se violan todos los derechos. ¿Cómo es posible que estas tres organizaciones pidan al gobierno de Biden una flexibilización del embargo americano o más medidas, no sé lo que, cuando Cuba está valorando, ya lo ha hecho, ha enviado especialistas, ha enviado gente que quiera alistarse al ejército ruso para combatir y asesinar a niños, mujeres en Ucrania? ¿Cómo es posible que Biden pueda de alguna manera flexibilizar una situación a Cuba cuando no una intervención humanitaria, donde ya lo único que falta es que el rublo sea declarado moneda nacional dentro de Cuba, donde se ha hipotecado el 30% del país a una nación totalmente foránea que no tiene nada que ver con nosotros, con lazos culturales ni de otra naturaleza? Yo me pregunto, ¿cómo estas personas, cómo estas organizaciones, viendo la posición absolutamente plegada del desgobierno de Cuba al fascismo de Putin, cómo es posible que todavía le pidan a Biden una flexibilización de las medidas? ¿Cómo es posible? En ese sentido, valoraron la implementación del programa de parol humanitario y el restablecimiento del parole para la reunificación familiar, pero opinaron que además debe reabrirse la sección de refugiados en la Embajada de Estados Unidos en La Habana y también debe restablecerse el visado de 5 años con entradas múltiples para no inmigrantes. Yo estoy de acuerdo con el visado de 5 años para entradas múltiples de no inmigrantes, pero para los refugiados políticos propiamente, señores, vamos a quitarnos la careta. La mayoría de los cubanos ha visto que salir a la calle y poder que lo firmen. Por eso la gente se pregunta, ¿pero por qué firman y no participan? ¿Por qué firman y no participan? Es muy simple. Porque muchas de esas personas lo que necesitan es tener evidencias para llegar a un país europeo o a los propios Estados Unidos y justificar un derecho a asilo político, a un refugio político y tener sus prebendas en esos lugares. Pero no hay una identificación verdadera con la causa de Cuba. Mienten asquerosamente. Mienten burdamente. Yo pienso que una persona que realmente está identificada con la causa de Cuba quiere regresar a su país, quiere luchar dentro de su país y no engordar una barriga fuera del país a costa del sufrimiento del pueblo de Cuba. ¿Cómo es posible eso? Es una vía para que cualquier persona pueda justificarse, porque si yo fui a una manifestación, mírenme aquí en un video, y poder ir a la embajada y poder refugiarse y volver de una manera legal y menos riesgosa la emigración. ¿No se dan cuenta estas tres organizaciones que la emigración es la única alternativa que ven la mayoría de los cubanos adentro de Cuba en lugar de enfrentar al régimen por defender y refrendar sus derechos humanos? ¿No se dan cuenta de eso ellos? Pero además recuérdense algo que va a suceder. Si los Estados Unidos y la OTAN no hacen una intervención en Cuba, como es natural. Con toda esta rublorización de la economía rusa, perdón, a ver acá, que se me está quedando la batería. Con todo este fenómeno, ellos van a tratar de volver a acercar la sociedad civil cubana. Esa sociedad que ha despertado y que tiene muchísimas personas que sí son honestas y que sí luchan por sus derechos y no quieren salir de Cuba, definitivamente, con su derecho a entrar y salir como cualquier ciudadano del mundo. Ellos están buscando ahora elevar un poco el nivel de estándar de vida de toda la marginalidad en la que ha sido sometida la población cubana, para que entonces vuelva a generarse, como cuando el Mariel, una división entre los cubanos de adentro y los cubanos de afuera. Ellos, por su brutalidad y por sus crímenes, han logrado que la comunidad cubana de alguna manera vuelva a articularse. La sociedad cubana, civil cubana, se ha articulado dentro y fuera de Cuba como un todo. Fluyen las cosas mucho antes que como era en la década de los 90, obviamente también por los medios de radio, no de radiodifusión, sino por los medios virtuales de comunicación, que han favorecido también esta historia. Eso ha sido, dijéramos, que la bomba que les ha dinamitado toda su estrategia de aniquilar el libre pensamiento dentro de Cuba.
Pero básicamente con este tipo de medidas, en lugar de ir al meollo de la cuestión, que el meollo de la cuestión es que hay una dictadura militar mafiosa en Cuba por más de 60 años que ha asesinado, que ha criminalizado toda la honradez en ese país, que ha provocado la improductividad mayor. ¿Qué más necesitan? Una plaza de Tiananmen en La Habana. Claro, lo que pasa es que no ha habido, discúlpenme la palabra que ustedes saben, para llenar esa plaza de personas cívicas y aguantar ahí de manera directa. Y aguantar, porque lo que sí no se puede aguantar es el atropello y la vejación de tus derechos toda la vida. Uno podrá caminar con la cabeza agacha un día, 2 días, 3 días, pero si lo haces toda tu vida te vas a encorvar y nunca más vas a poder ver el sol de frente. Lo verás en el reflejo del piso o del agua. Y yo no quiero ver el reflejo del sol, yo quiero ver el sol. Y como yo, son muchísimas personas también que están dentro de Cuba y fuera de Cuba. Por eso es que abogamos realmente a que se tomen acciones que acaben, ya que el pueblo está atemorizado, ya que el pueblo no los tiene puestos para salir y salir y salir y salir y salir, porque es mejor morir en una pelea que morir viviendo en indignidad, que es como vive el pueblo de ese país no, de ese feudo, de esa cosa arrasada. También estas 3 organizaciones lamentaron que pese a las peticiones de miembros del Congreso, de ciudadanos cubanoamericanos y del sector privado de Estados Unidos que está ansioso de apoyar al de Cuba. ¿Cómo vas a apoyar un pueblo de Cuba cuando no es libre? ¿Cómo tú vas a apoyar a un pueblo cuando el relator contra la tortura de Naciones Unidas no puede entrar a Cuba? ¿Cómo tú vas a apoyar a un pueblo cuando el relator para la alimentación, cuando el relator para todas las detenciones, el grupo de detenciones arbitrarias no puede entrar a Cuba, cuando Amnistía Internacional no puede entrar a Cuba? ¿Cómo tú puedes ayudar al pueblo de Cuba? Me pregunto, ¿cómo estas 3 organizaciones, vuelvo a repetir, pueden tener una idea de ayudar a Cuba? No. Ustedes lo que generan es básicamente con todos estos informes una manera de justificar su tiempo ocioso y el dinero que va directamente a su bolsillo, pero a ustedes no les importamos los cubanos. A ustedes lo que les importa es seguir con esa dictadura, con ese en el poder, que es lo que va a facilitar el resto del supuesto desarrollo de turismo que hay en República Dominicana. En Haití no puede haber ni turismo porque ellos arrasaron hasta la tierra. Pero bueno, en todo el resto de las macroantillas y las Antillas menores, porque saben que el día de que Cuba sea libre no va a quedar para nadie de ellos. Y eso lamentablemente son fuerzas ocultas que de alguna manera subvencionan, como la Agenda 2030, la opinión de muchos políticos por dinero. Porque ahí no hay coraje, ahí no hay conciencia, ahí no hay dignidad, ahí no hay honradez, ahí no hay derechos humanos. No se ha implementado el paquete de cambios lanzado en el 2022 para aumentar el apoyo al sector privado cubano. No hay sector privado cubano. ¿O ustedes son tan ignorantes, los intelectuales que dirigen estas organizaciones o que son especialistas principales, son tan ignorantes que desconocen que lo que ha implementado es una dictadura en Cuba? ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando de emprendedores o de una economía libre de mercado o con el sector privado? El sector privado en Cuba existe momentáneamente hasta que el presidente desea que existe, o la familia Castro, en el momento que vea que es una competencia que se está empoderando y que puede reunir fuerzas para luchar por el poder político, ahí mismo lo aniquila, los meten preso a todos, los acusan de violadores, de corruptos, de asesinos, de lo que sea, y van presos por 20 años y no pasó nada. Estas organizaciones no hacen absolutamente nada por esa gente, no pasó nada. Para fomentar la actividad económica de los actores independientes. ¿De qué me vas a hablar a mí? Si cuando me expulsaron de la Universidad de La Habana y traté de volverme campesino, me volvieron la vida un infierno. Me mataron las vacas que eran propia propiedad de ellos. No te dejaban acceder a un tractor, a nada, por libre comercio, porque si me da la gana aquí en Suiza de comprar un tractor porque tengo el dinero en Japón, pues compro un Kubota y se acabó. Y no pasó absolutamente nada. Pero nada de eso existe en Cuba. Nada de eso existe en Cuba, y estas organizaciones, amigos, lo saben, y nosotros también lo sabemos, y no podemos dejarnos confundir, porque ellos lo que quieren es seguir prorrogando todo el sufrimiento y la penuria de nuestra familia, de nuestra gente.
emitiendo criterios desde la base del desconocimiento brutal de la realidad de Cuba, de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de cómo nos comunicamos, porque nos irrespetan. Eso fue lo que logró Hipólito Castro Ruz, que el mundo irrespetara al pueblo de Cuba y lo respetara a él, lo amara como un dios. Obviamente habla de seguir fomentando y fortaleciendo las pequeñas, medianas empresas en Cuba. Sabemos que nada de eso existe en Cuba porque no hay libertad. Ellos también lo saben. Obama lo quiso hacer y pecó de tonto. Al final le cogieron eso, como ustedes saben, con la traspuesta, con la puerta. Se lo cogieron. Y entonces se puso tan bravo en un salto de histeria que derogó la ley de pies secos y pies mojados contra el pueblo de Cuba, porque a quien nos favoreciera a nosotros, al pueblo de Cuba. Estados Unidos debe fortalecer los lazos económicos con el pueblo cubano y apoyar a los emprendedores independientes y una sociedad civil más amplia. Opinaron, ¿cómo? Si no hay libertad. ¿Cómo? ¿Cómo si cuando Borrell llegó a Cuba siendo el representante máximo de la diplomacia de la Unión Europea no se reunió con los, ya no te digo ya ni con los opositores, con los disidentes de la sociedad civil cubana, por múltiples, dijéramos, tópicos, ni con los feministas, ni con los derechos de la mujer, con todos los feminicidios que hay que no paran, que es una brutalidad, con los derechos de los animales por los animalistas, por los derechos de la comunidad alternativa gay, incluso recibir un tratamiento de HIV. Señores, en Cuba se usan los tratamientos médicos oncológicos y HIV para someter a las personas que disienten. Se usa todo está en manos del Estado, de ese incapaz que de lo único que ha sido capaz es de implementar la tortura máxima y extendida a todos los campos de nuestra gente, de nosotros mismos. Entonces, en el artículo sí ya se empiezan a hacer unas reflexiones interesantes, como por ejemplo, me imagino que sea por quien lo ha escrito, varios expertos han alertado que en Cuba no hay un verdadero sector privado independiente del gobierno. Claro está, es que no hay que ser experto, hay que ser cubano, hay que vivir dentro de Cuba, hay que haber trabajado dentro de Cuba, hay que haber tenido experiencias dentro de Cuba para saber que no hay sector privado en Cuba. Lo único que existe es un sector militar adueñado de todo el país. Es todo lo que existe bajo una ideología fascista, que es el comunismo. Supuestamente, estas organizaciones consideran que estos emprendedores de pequeñas y medianas empresas son el caballo de Troya, la vacuna para inocular en la economía privada agentes económicos aparentemente independientes. ¿Cómo es posible eso? No se dan cuenta que es una palabrería traducida que es insulsa, no tiene sentido, no tiene sostén. No hay posibilidad alguna porque no hay libertad, porque no la tenemos como campesinos, porque no la tenemos como obreros, porque no podemos fundar algo a partir de nuestra propia cuenta bancaria sin que nadie venga a decirnos que hoy no puede sacar dinero en dólares y que mañana no puedes sacar dinero en moneda nacional y que solo puedes comprar en esta tienda. ¿Quién dijo que así se puede hacer un emprendimiento privado? Eso no se puede hacer, no se pueden hacer emprendimientos de esa naturaleza, porque no existe libertad de derecho, no existe. El régimen cubano ha comenzado la privatización de almacenes, fábricas, equipos, cafeterías, restaurantes y otros locales de manera totalmente arbitraria y silenciosa, claro, con sus testaferros, sin que medien concursos o licitaciones públicas, todo a golpe de dedo. Lo conocemos todos los cubanos. Cubano que ha vivido en Cuba, que se ha formado en Cuba, que ha hecho su carrera profesional en Cuba, sabe que eso ha sido así toda la vida. No ha habido nada diferente. Ahora, cuando estas organizaciones tratan de edulcorar esa píldora, confunden a gobiernos y a políticos que no tienen nada que ver con la realidad de Cuba. Porque esa nos importa a nosotros, nos duele a nosotros porque ahí es donde están nuestros familiares. También en las reflexiones del artículo plantea que por otra parte el régimen presenta a las llamadas organizaciones políticas y de masas subordinadas a él como sociedad civil. Imagínense, los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, el Poder Popular, toda esa, la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, todas esas porquerías que cuando ustedes ven, cuando sus representantes hablan,
Señores, es hasta difícil seguir un discurso de ellos porque no saben implementar el español, el castellano, no lo saben implementar. Es como decir una idea, repetir ideas que tienen escritas y que no pueden hacerlas conexas con las otras. Es una especie de locura impresionante. Así es como se puede mantener a un pueblo sometido, mediante la brutalización intelectual, mediante la brutalización de opinión, mediante la falta de derechos de toda naturaleza. Las tres organizaciones también pidieron que el régimen cubano sea retirado de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, con el argumento de que tal designación crea obstáculos para la entrega de ayuda humanitaria a la isla. Claro, ustedes saben por qué estas organizaciones han dicho que, fíjense cómo vienen por debajo, de manera subterránea, para lograr que quiten a Cuba como patrocinador de terrorismo, cuando está patrocinando la guerra criminal asesina contra el pueblo de Ucrania. A la vista de todos ellos. Es decir, por eso les digo que estas organizaciones son esencialmente malas. Están formadas por gente esencialmente malas. No cabe duda de que actúan con malicia, con mala fe hacia nosotros. Esta gente están hablando de eso, claro, porque a ellos no le han matado a sus padres, no le han matado a sus hijos, no le han metido 20 años de condena, no le metían coágulos de sangre por un embudo por la boca como ubermatos, no los han violado en las prisiones. No los han inoculado VIH, no les han inoculado tuberculosis. Como a ellos, a sus familiares no le ha pasado nada de eso, ellos hablan de quitar a Cuba de la lista del terrorismo. Como parece que a ellos tampoco les importa el pueblo de Ucrania, como tampoco a ellos les importa las personas, ya no son el pueblo ucraniano, señores, las personas en Rusia que se han opuesto a la guerra. Una niña de 12 años fue... se le quitó la patria potestad a sus padres y pasó a orfandad del Estado. Una niña de 12 años simplemente por decir gloria a Ucrania. ¿Qué hablar de los otros intelectuales que están presos con condenas de decenas de años? ¿De qué están hablando estas tres organizaciones? Estas tres organizaciones evidentemente no representan los derechos humanos en América. Estas tres organizaciones representan los derechos económicos de sus bolsillos en América. Y por tanto le conviene justamente que siga fomentándose la dictadura cubana, de conjunto con la de Rusia. Un momento nada más, porque tengo trabajo mañana y, en fin. Dice que justamente el estar considerada como un patrocinador del terrorismo hace que se limiten las visitas de los cubanos a otros países, como por ejemplo Japón y los países de la Unión Europea. Y yo me pregunto, ¿y acaso estas tres organizaciones no piensan en los cubanos que no podemos entrar a Cuba? ¿Acaso no piensan en esa otra parte de la población cubana que quiere regresar a su país, que quiere reencontrarse con su familia, que quiere reencontrarse con sus recuerdos de su historia familiar? ¿Acaso estas organizaciones no piensan en nosotros? No, ellos piensan en sus bolsillos. Vuelvo a decirle, seguir recibiendo dinero del Tesoro de los Estados Unidos para la democratización de Cuba mediante todas estas uniones que lo que hacen es perversamente seguir facturando a la dictadura de Cuba para seguir ellos viviendo en esas carreras vacías, insulsas, sin creación de nada útil, que no sean nada más palabras baldías y recursos escritos a un gobierno que no tiene ninguna solidez y lo único que tienen es una complicidad brutal con la dictadura de Cuba. Dice el autor del artículo que, sin embargo, no parece que la permanencia del régimen cubano en la mencionada lista afecte negocios como las construcciones de hoteles indetenibles, incluso durante la pandemia del COVID. Buen punto del escritor del artículo o de la escritora. Muy buen punto. Los hoteles han seguido, toda la industria hotelera ha seguido.
Los restaurantes en Bayamo ruso, el primer hotel ruso en Varadero en su construcción, todos los hoteles de Meliá, que es otra expoliadora del pueblo de Cuba, dijéramos que la cara que mete dinero en la política española para seguir haciendo lobby en favor de la familia Castro por sus lazos conexos de negocios turbios en los cuales está obviamente la criminalidad al pueblo de Cuba. Incluso si se acuerdan del COVID, aquí podría profundizarles más porque tuve bastante interacción con las personas dentro de Cuba y el gobierno fue el que implementó las vías falsas, descaradas, la bestia esta con pezuñas de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Mario. La cosa esta bruta fue la que dijo un mensaje, señores, que decía que en Cuba por las temperaturas el virus se inactivaba, alentando a todos los turistas europeos a venir justamente a Cuba a protegerse de la pandemia, porque en Cuba no había la COVID-19, sobre el coronavirus. Es decir, cuando ustedes ven que un testaferro de la familia Castro, que es el pelele el asno con garras, no es un asno con garras, realmente no es un asno con garras porque no tiene garras, es una bestia con pezuña, desaprovechó la insularidad, la condición de insularidad del archipiélago de Cuba para proteger a nuestra familia. ¿Cuánta gente no perdió a parte de su familia? No solo a gente vieja, sino a gente joven, amigos en plena vitalidad, en pleno auge de su vida profesional, y se murieron y no pasó absolutamente nada, ninguna responsabilidad del Estado. ¿Por qué estas organizaciones no le exigen al desgobierno de Cuba una indemnización a las familias que perdieron a sus familiares por el COVID, cuando en ellos estuvo la responsabilidad completa de usar la insularidad de Cuba para evitar que el COVID entrara, alentando al turismo? ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos creen que todos nosotros tenemos memoria corta. Ellos creen que todos nosotros somos asémilas. Porque eso es como ellos nos desprecian. Pero no todos somos asémilas, no. No todos somos unos descerebrados. A juicio de estas tres organizaciones, que como ya ven, he desmontado su discurso, que es totalmente un discurso, una falacia para mantener sus bolsillos. Dice que los logros alcanzados entre 2014 y 2017 durante el deshielo bajo la presidencia de Barack Obama demostraron que Estados Unidos puede expresar preocupaciones relacionadas con los derechos humanos, las condiciones humanitarias y las prácticas democráticas. Claro, con más represión, con campesinos llevados a prisión, con damas de blancas atropelladas en las calles, con más de 1.000 presos políticos en la actualidad, con abusos sexuales y de cualquier naturaleza física dentro de las prisiones, con un José Daniel Ferrer que ya ha perdido el tiempo que ese hombre valeroso ha llevado en prisiones cubanas, en cárceles cubanas, simplemente por tratar de defender desde su condición individual la libertad, de expresión dentro del pueblo de Cuba. Ese ha sido otro lamentablemente manipulado. Yo quisiera saber cuántas de las personas, cuántas de las organizaciones que se han valido de su valor, de su entereza en el oriente de Cuba, cuántos de ellos siguen haciendo de manera enérgica por su liberación frente a la Unión Europea con sanciones, como se les hizo al régimen del apartheid en Sudáfrica para la liberación de Mandela, con sanciones fuertes económicas, con cercos económicos, con una intervención humanitaria por parte del mundo civilizado. No. Una ficha simplemente de hacer dinero. Una ficha yo te ayudo hasta un punto, el punto en el que yo sigo justificando mi accionar como diplomático o embajador de los derechos humanos o político o derechos de los presos, pero nada más que eso. Desgraciadamente nada más que eso. Nada más que eso. Para eso fue lo que sirvió el deshielo de Barack Obama. El deshielo de Barack Obama sirvió para inseminar a una de las mujeres de uno de los espías que provocó el asesinato de cubanos en un avión, en una avioneta civil, y que se regocijaron de ese asesinato. Y al mismo tiempo yo le pedí a través del cónsul de los Estados Unidos a Obama la posibilidad de entrar un anticuerpo monoclonal trastuzumab a Cuba para mi hermana.
Y me dijeron, las respuestas de ese cónsul fue simplemente, la embajada no puede usar su valija diplomática para poder ayudar a salvar la vida de una mujer profesora universitaria en Cuba. Sin embargo, para hacer lazos en que la embajada cubana sí podía transportar el semen del asesino espía hacia Cuba para inseminar a su mujer, eso sí lo podían hacer. Entonces es un doble rasero, señores, un doble rasero para juzgarlo todo, para tener que aguantar ahora a estas tres organizaciones, estas tres tristes organizaciones. Vuelvo a repetir los nombres para que le quede en su memoria histórica. Yo creo que este artículo es un artículo emblemático, es del editorial de Diario de Cuba, no lo veo signado bajo un solo periodista. Vuelvo a decirle que son el Centro para la Democracia de las Américas, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Cuba Study Group, que simplemente lo que nos irrespetan a nosotros y lo que desean es que siga perdurando la dictadura de Cuba por más años y que nuestro pueblo siga sufriendo penurias. La libertad de Cuba no solo es que nos concierne a los cubanos, yo pienso que les concierne al mundo, porque el mundo ha sido cómplice de aupar a un psicópata que fue Fidel Hipólito Castro Ruz, que ha destruido todas nuestras familias y su séquito de bufones, entre los cuales está por supuesto su familia, porque yo me recuerdo, hemos pasado, yo no voy a ser más extenso porque mañana, como les dije, tengo que levantarme muy temprano, pero le quería decir que hay que, cuando se hablaba de diálogos y todos estos recursos que es como que el desgobierno los tira a la sociedad civil que se empieza a organizar, como mismo ahora estas tres organizaciones han tirado este informe a Biden, justamente para generar una confusión más que siga apoyando la miseria, las condiciones de esclavitud de la población cubana. Siguen haciéndole, señores, no puede haber un diálogo con personas que tienen crímenes de lesa humanidad. ¿Comprenden eso? No es posible que la víctima de un violador vaya a hablar con él y acepte sus disculpas. Esas las debe aceptar Dios o un padre, pero no una persona natural, porque para eso hay leyes, para eso hay códigos penales para estos criminales. Que esos crímenes van desde destruir las vidas profesionales de muchísimos de nosotros dentro de Cuba hasta nuestra integridad física, con hechos que ya son irreparables, que son las personas que están muertas. Claro que donde quiera que estemos tenemos que salir. Yo les digo que hay veces que no sé de dónde saco fuerza, pero cuando me siento de alguna manera desilusionado por ver organizaciones profesionales que reciben tanto dinero, justamente justificando la dictadura de Cuba, justificando el proceso ahora de una manera más inteligente, es evidente. Las personas que están detrás de esto son personas muy aliadas a la dictadura de Cuba, con un discurso muy inteligente, porque tratan de usar del régimen, de las penurias, de esto, pero sin embargo los Estados Unidos pueden cambiar esta historia. Es decir, la única manera de cambiar la historia, nuestro curso de la historia, es con una intervención humanitaria, cuando menos con una intervención humanitaria. Desgraciadamente, si no, yo por lo menos nunca voy a naturalizar el crimen de Cuba. Yo nunca voy a naturalizar no poder entrar a Cuba y reunirme con mi madre. Nunca, aunque muera, nunca, al revés. Más fuerza tendré. Y mientras esté vivo y sano, voy a seguir luchando. Nunca voy a parar, nunca. Y ustedes también deberían de no parar, nunca parar. Cuando se sientan con un gorrión por la lejanía, por la situación de las familias, por perder a sus familiares, a sus abuelas, a sus tías, a su gente, no, eso tiene que dar más coraje para seguir, porque un día las puertas de los parlamentos europeos se van a abrir. Un día va a haber un punto y final a esa dictadura. Un día vamos a tener una policía política bien entrenada, que sea capaz de encontrar a todos estos criminales, desde los laborales hasta los penales, en cualquier parte del mundo donde se hayan refugiado, para que sean juzgados dentro de Cuba como el Mossad israelí, y que paguen por sus crímenes. Paguen por sus crímenes ante la ley de los humanos, y luego que Dios los perdone, los exima ante su magnificencia y los acoja como hijos. Y ojalá que sus almas se enmenden en otra dimensión. Pero en esta, en la que vivimos nosotros,
esas almas no se enmiendan con nada, no se enmiendan con nada. Esas almas son almas oscuras, pútridas, criminales, asesinas, que se alimentan del sudor y la sangre del pueblo cubano y de nosotros. Un abrazo, amigos, y fuerza, toda la fuerza del mundo por luchar por nuestra libertad y por nuestros derechos. Algún día nos veremos en Cuba. A lo mejor llegaremos a Cuba y habrá muchísima ceniza, habrá muchísimos escombros, habrá muchísima tierra árida. Quedarán algunos rezagos de la invasión rusa en Cuba. A lo mejor será ese el escenario en el que volveremos a la patria. Pero ese día que regresemos, con la edad que tengamos y demás, por poco que hagamos, solamente el limpiar un escombro ya va a ser mucho. De un país que ha sido absolutamente destruido y vuelto porquería, vuelto basura. Gracias al sistema de gobierno de la familia Castro y ahora su pelele, la bestia con pezuñas de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Chao, que tengan buenas noches. Yo creo que yo la voy a tener ya, porque me he desahogado con ustedes. Y bueno, gracias. Seguimos en la lucha. Esto es hasta el infinito, hasta que logremos la libertad de Cuba, porque esa es nuestra responsabilidad. Chao.